Aquí comienza Redes que Cuidan, una iniciativa impulsada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor Senama, en colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Chile y Encuentros Alzheimer y Trastornos Neurocognitivos. Un podcast que aborda el cuidado de las personas mayores y entrega acompañamiento a todos aquellos que cumplen esta importante labor. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Comenzamos un nuevo episodio del podcast Redes que Cuidan, por supuesto en su red favorita. Recuerde que este podcast es el número 5 y hoy vamos a abordar un tema muy relevante y muy importante, especialmente en estos tiempos de pandemia, como es la salud mental y bienestar en el que cuida. Para ello ya me acompaña mi compañera, nuestra coanimadora, nuestra panelista Gladys González, encargada de Servicios Social de Senama. Hola Gladys, ¿qué tal? Un gusto saludarte. ¿Cómo está? ¿Cómo va tu semana? ¿Cómo va la vida? Muchas gracias, Claudio. Bien, fíjate, estamos bien. Esta semana ha sido bien productiva con hartas cosas y este tema que me tiene súper entusiasmada para poder conversar porque ¿qué pasa con la salud mental de las personas que cuidan? ¿Cómo nos sentimos cuando cuidamos? Son cosas que nos dan vueltas en la cabeza y que necesitamos aclarar y nos parece súper bien con nuestra súper invitada de hoy. Perfecto. De esta manera entonces nosotros comenzamos con este nuevo capítulo de podcast Redes que Cuidan, producido por Senama, Servicio Nacional del Adulto Mayor. En Redes que Cuidan es momento de conversar con un especialista. En cada capítulo abordamos diversos ámbitos de esta temática de una manera clara y útil para quienes nos escuchan. Y ya estamos de regreso, por supuesto, junto a nuestra invitada del día de hoy, con la que vamos a abordar la temática que ya mencionamos al inicio de este podcast. Para ello, querida Gladys, te voy a dejar los micrófonos porque tenemos entendido, ¿cierto?, que es una profesional bastante con un amplio currículum y con amplios conocimientos que nos van a fortalecer definitivamente en nuestro día a día y en el día a día de las personas cuidadoras y las personas mayores. Nuestra entrevistada de hoy es Susana González. Ella es médico cirujano de la Universidad de Chile, especializada en psiquiatría en adultos, así que vamos a tener mucha información respecto al tema de hoy, ¿no es cierto?, con ella. También es diplomada en psicogerontología, candidata a magíster también en la misma área, así que vamos a tener mucho conocimiento y también mucha experiencia porque ella ha trabajado con grupos, ha escrito documentos relacionados también con la salud mental, ha sido parte de la mesa de salud mental que el Servicio Nacional del Adulto Mayor impulsó, así que estamos con ella y muchas gracias, Susana, por estar con nosotros. Hola Gladys, hola Claudio, encantada de estar aquí participando en el podcast. ¿Qué tal, Susana? Bienvenida, psiquiatra y docente de la Universidad Católica. Tenemos ya la primera pregunta que formularte. En tu experiencia, ¿cuáles son los problemas que se presentan con mayor frecuencia en la relación que denominamos cuidado? Gracias, Claudio. Mira, dentro de los temas yo diría que aparecen, digamos, desde un inicio cuando enfrentamos la situación de una persona en situación de dependencia que tiene que ser asistida o cuidada por alguien que habitualmente es alguien de la familia, ¿no?, alguien cercano. La primera situación compleja es que uno en general no está preparado para enfrentar eso, ¿no? El convertirte en cuidador de alguien en situación de dependencia suele ser una tarea que aparece de un momento a otro, ¿no? Y por lo tanto es una tarea para la cual uno no está preparado, salvo que hayas tenido alguna experiencia previa, ¿no? Y suele ser una tarea que se enfrenta también sin contar con mucho apoyo en general, y el que tiene que cuidar es un poco como el actor secundario en esto. Entonces muchas veces los profesionales no se preocupan mucho de apoyar a la persona que cuida. Se tiende a confiar que uno cuida como por las habilidades naturales que tenemos, ¿no?, especialmente en este país donde la mayoría de las personas que cuidan somos mujeres, ¿no?, porque se sigue asociando, digamos, el cuidado a una labor femenina. Entonces, el que te pille esto de un día para otro, sin preparación, sin que nadie te apoye mucho, suele ser como el problema inicial, ¿no? Y de ahí para adelante ya se van desarrollando
otras derivadas de esto, pero un poquito voy a poner el énfasis en lo importante que es que relevemos, ¿no? El que hay muchísimas personas en este país que están a cargo de cuidar a alguien en situación de dependencia y que necesitan que pongamos el foco en ellos, porque son personas que requieren apoyo por parte nuestra. Susana, en la relación de cuidado, ¿qué hace que personas con vivencias similares puedan enfrentar las situaciones difíciles de maneras tan distintas? Mira, qué importante la pregunta, Gladys, porque una de las cosas que nosotros siempre cuando hablamos de temas, ¿no?, de personas mayores, decimos, bueno, las personas mayores, cada una de ellas es un mundo distinto, ¿no? Uno no puede generalizar y pensar que todos los mayores son iguales y tratar de caracterizarlo, porque la heterogeneidad entre las personas mayores es una característica básica, ¿no? Todos tenemos cursos de vida distintos que nos van transformando finalmente en personas mayores distintas unas de otras. Y cuando una persona está en situación de dependencia, la enfermedad que aqueja a esa persona no transforma a esa persona en un enfermo, ¿no?, sino que es una persona con una enfermedad. Por lo tanto, la persona sigue estando ahí, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las demencias, ¿no?, que es como el tema que más nos toca a nosotros, yo que me dedico a la salud mental, me toca ver muchas personas que están a cargo de cuidar a personas con demencia. Y a veces se piensa que todas las personas con demencia son iguales y no, porque la demencia es una enfermedad que se instala en una persona y le produce una serie de manifestaciones. La persona sigue estando ahí, por lo tanto, cada persona que tiene una demencia es una persona distinta de la de al lado, ¿no? No se puede generalizar en ese sentido. Y por otro lado, el familiar, ¿no?, que está a cargo del cuidado de esta persona en situación de dependencia, también es una persona en sí misma, ¿no? Entonces, uno observa cada dupla, ¿no?, del cuidador y de la persona que está siendo asistida o está siendo cuidada, y cada dupla es diferente, porque estamos hablando de personas que son individuos con su historia, ¿no?, con su mundo, con sus experiencias, y por lo tanto es una experiencia esta en la cual hay que tratar de no generalizar. Es bueno conocer a la persona que está encargada de asistir o cuidar a alguien y conocer también a la persona que está en situación de dependencia, independientemente de la enfermedad que tenga, ¿no? ¿Qué podrías recomendar ante algunas situaciones cotidianas complejas, tales como alguien que no quiere bañarse o no quiere levantarse, está más agresivo de lo habitual, etcétera? ¿Qué tips, qué recomendaciones podemos darle ahí a las personas? Ya, Claudio, yo creo que ahí el ejemplo, digamos, que más se presta como para entender este tipo de situaciones es cuando la persona en situación de dependencia está en esa condición por causa de una demencia, ¿no? Estamos hablando de una demencia de algún tipo. En nuestro país la demencia más frecuente es la demencia tipo Alzheimer. Y la persona que tiene una demencia tipo Alzheimer es una persona que empieza a perder, ¿no?, paulatinamente la capacidad de comunicarse, ¿no? Tanto verbalmente, ¿no?, expresar lo que quiere, lo que siente o lo que piensa, y también empieza a tener dificultades en comprender lo que los demás queremos comunicarle, ¿no? Entonces, esta persona con estas dificultades, ¿no?, para comprender y también para expresarse y darse a entender, muchas veces se ve en situaciones donde por alguna razón, ¿no?, algo que tú quieres que haga o algo que se supone que tiene que hacer, a esa persona o no le parece o le molesta o le incomoda, ¿no? Y aparece esta dificultad para que se puedan entender, ¿no?, la persona dependiente y el sujeto que está a cargo del cuidado, ¿no? Y a veces cuando una persona con demencia le cuesta comprender y le cuesta darse a entender, erróneamente a veces uno presume como que uno tiene que adivinar o uno tiene que sobreentender, ¿no?, lo que la persona quiere y no es así. Entonces,
muchas veces se dan estas situaciones, por ejemplo, ¿no? Que una persona mayor no quiere bañarse, una persona con demencia no quiere ducharse y el familiar, en fin, se queja porque dice, pucha, hace 3, 4 días que no se baña, entonces yo le digo, pero es que estás hediondito, entonces tienes que bañarte, ¿no? Y la persona no quiere, y empieza este gallito, ¿no? Entre que tienes que hacer esto y la otra persona se resiste. Y lo que falta ahí es preguntarse por qué. O sea, es detenerse un poquito y decir, a ver, ¿por qué? ¿Por qué esta persona que tiene esta demencia no quiere bañarse cuando es algo que antes hacía, que todos hacemos, en fin, ¿no? Y hay que empezar a pensar que esa persona puede tener sus razones, ¿no? Para esta conducta que está teniendo. Muchas veces se habla de que las personas con demencia tienen conductas disruptivas o tienen trastornos de conducta. Y se tiende a pensar que eso es como parte de la demencia. Y a veces no, a veces son conductas que lo que traducen es que la persona mayor está tratando de decirnos algo y no lo puede hacer de otra manera. Entonces una persona, por ejemplo, no quiere, se resiste a bañarse. A lo mejor es porque le da vergüenza, ¿no? A lo mejor es porque tiene pudor el tener que desvestirse. A lo mejor la va a bañar a alguien que no es alguien de confianza, o a lo mejor esa persona ya no te conoce, ya no te identifica como su hija, por ejemplo, ¿no? Y piensa que está frente a un extraño, y esto de sacarse la ropa frente a un extraño le puede dar pudor. Hay cosas que con la demencia no se pierden, ¿no? Y el pudor puede ser una de ellas. Lo mismo cuando se trata de tomar medicamentos. Si tú no le explicas a la persona, ¿no? Que tiene que tomarse un medicamento que le va a hacer bien, que es para que se le quite, en fin, por el dolor de la cadera, o es para que duerma mejor, y solamente pretendes que la persona abra la boca y se trague los medicamentos, obviamente te vas a encontrar con una resistencia. Entonces, la clave en estas situaciones que a veces son difíciles es detenerse un poco y tratar de entender qué nos estará queriendo decir esa persona con demencia con esta conducta que está teniendo, qué nos quiere transmitir. Y cuando uno comprende de qué se trata, es mucho más fácil manejar la situación. Entonces, relevante la comunicación, ¿no es cierto, Susana? Porque ahí se abre, ¿no es cierto?, la posibilidad de escuchar bien, de ver bien y de poder entender a la otra persona. Sobre todo, fíjate lo que tú dices de la comunicación, Gladys, porque uno tiene que ir encontrando otras formas de comunicarse, en la medida que el lenguaje ya pasa a no ser la herramienta principal de comunicación, porque hay dificultades de comprensión, ¿no? Y de expresión. Uno va encontrando otras formas de comunicarse. Los seres humanos tenemos muchísimas maneras de comunicarnos, más allá del lenguaje hablado, y hay que sacarle provecho, ¿no? A esas cosas. ¿Cómo enfrentamos las relaciones de cuidado cuando hemos tenido una relación previa difícil, Susana? Cuando no nos hemos llevado bien con esa persona que vamos a cuidar, que puede ser mi padre, mi madre, pero hemos tenido muchas dificultades en nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Mira, ese es un tremendo tema, ¿no? Es re importante la relación previa que se tiene con la persona que se está asistiendo, que se está cuidando. Pero más allá, ¿no?, de que se puede haber tenido una historia un poco dura o un poco difícil con la persona que se está cuidando, el estar en esta situación ahora, en este papel, en este rol nuevo, es una oportunidad para reformular esa relación, ¿no? Cuando tú estás ayudando a alguien, claro, la historia tiene un peso, la historia no es indiferente, la historia entre esas dos personas, pero es la oportunidad, ¿no?, para remirar, para rever, para reformular esa relación, y yo creo que hay que tomarlo de esa manera, como una oportunidad para restablecer una relación distinta. Te queremos preguntar lo siguiente. Graciela, de 65 años, cuida a su mamá hace 3 años. Dice que algunas veces siente culpa por sentimientos egoístas, por lo que pregunta si es normal tener pensamientos negativos con respecto al adulto al cual cuida. Gracias, Gladys, por la pregunta, y qué buena pregunta, porque esto es algo que uno escucha mucho de parte de los cuidadores, de las personas que están cuidando a alguien con dependencia. Y mira, ocurre que la tarea de cuidar es una tarea que es complicada, a veces, que es dura, que es una tarea que te ocupa muchísimo tiempo. El familiar que está a cargo de asistir a alguien en situación de dependencia suele estar a cargo las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Entonces es una tarea ardua que te ocupa muchísimo tiempo. Y eso quiere decir que tú tienes que introducir esta cuña, ¿no?, de la tarea de cuidar en lo que era antes tu vida cotidiana.
y por lo tanto se te empieza como a complicar todo el naipe en la medida que empiezas a no tener tiempo para lo que antes hacías, ya sea trabajo remunerado o trabajo doméstico, relaciones sociales, relaciones familiares, y por lo tanto, ¿no? Esta tarea se complejiza más en la medida que es una tarea para la cual muchas veces no estabas como con el tiempo, ¿no?, disponible para una tarea así de compleja. Y eso quiere decir que muchas veces la gente que está cuidando se agota, se cansa, se sobrepasa, ¿no? En esta situación de que surgen, ¿no?, sentimientos de angustia, de impotencia, de en algunas situaciones no saber cómo hacerlo, no saber qué hacer, como decía antes, nadie te enseña, ¿no?, cómo ser un buen cuidador, entre comillas, y tú lo vas haciendo a la mayoría de las veces de manera un poquito como con el sentido común que tienes. Y este agotamiento, este cansancio que a veces viven las personas que están cuidando, te hace muchas veces caer o entrar, como no, en pensamientos de desesperación, como decía, de angustia, y de desear que esta situación de alguna manera termine, ¿no?, de alguna forma. Y en ese sentido es súper frecuente cuando tú estás con, sobre todo los cuidadores que están cuidando a una persona que está en situación terminal, ¿no?, en situación terminal, donde tú sabes que tiene una enfermedad que no tiene cura, donde la persona ya está en muy malas condiciones, donde a veces la persona sufre, a veces no entiendes qué le pasa, no sabes cómo ayudarla, y en esos momentos muchas veces tú piensas, bueno, quisiera que esto terminara de una vez por todas, ¿no? O quisiera, en fin, estar en una isla solo, poder descansar, ¿no?, poder relajarme. Entonces es parte también de cuando tú estás desempeñando una tarea a la cual de repente te ves un poco sobrepasado, ¿ya? Susana, por acá tengo la segunda pregunta por parte de nuestro público, en este caso para ti. Paola, de 38 años, nos cuenta que cuida a su mamá hace 4 años. Y nos consulta, o te consulta más bien dicho, ¿qué debo hacer para no sentir culpa cuando me quiero dar un tiempo, cuando ella se quiere dar un tiempo para ella, quizás cuando se quiere despejar, cuando quiere descansar? ¿Qué le podemos decir? Bueno, eso es parte del autocuidado, ¿no? Cuando hablamos de las personas que están asistiendo, cuidando a alguien en situación de dependencia, hay un tremendo tema, ¿no?, con ellos, que es el autocuidado. Y esto significa que si tú estás desempeñando una tarea, que es una tarea que te ocupa muchas horas y muchos días a la semana, y es una tarea que además la tomas con mucha responsabilidad porque es un familiar con el cual estás vinculado y que te interesa hacerla bien, ¿no? Parte de esa tarea también es que tú te mantengas en buenas condiciones. Y ahí aparece este tema del autocuidado, ¿no? El autocuidado del cuidador, que se le llama. Y para el autocuidado significa que tú tienes que identificar cuáles son tus necesidades que uno no puede transar, porque son necesidades, no es que tú te des un gustito, ¿no?, teniendo tiempo para ti. Es una necesidad que todos tenemos también nosotros de cargar pilas, ¿no?, de nutrirnos de un poquito de vida social, de hacer las cosas que nos gustan. Entonces, parte de la tarea de ser un cuidador es no dejar de lado tu autocuidado. Por lo tanto, no es algo que debiera generar culpa de ninguna manera, todo lo contrario, ¿no? El poder cuidar bien a una persona significa que también es necesario que uno esté bien, porque no sacas nada con estar mal ejerciendo una tarea donde no va a ser un beneficio ni para la persona que estás cuidando ni para ti tampoco, ¿no? Entonces el autocuidado es parte también integral de lo que el cuidador tiene que hacer y tiene que llevar adelante. Muchas gracias, Susana, queremos darte las gracias por haber estado con nosotros, haber respondido tanto a las preguntas como del público, de nuestro público, y también por supuesto la que abordamos nosotros de manera directa. Susana González, psiquiatra y docente de la Universidad Católica, estuvo hoy conversando con nosotros sobre la salud mental y bienestar en el que cuida. Muchas gracias, Claudio, muchas gracias, Gladys, ¿no? Un gusto haber estado con Susana, ustedes. sobre todo por tu claridad, conocimiento, experiencia y por compartirlo con nosotros y con las personas que cuidan. Muchas gracias. Nosotros continuamos con más, no se mueva porque ya viene la siguiente sección. En Redes que Cuidan, es momento de conocer importantes datos, consejos y recomendaciones para quienes están a cargo del cuidado. Información que busca impulsar el autocuidado de los cuidadores y acompañarlos en esta tarea.
Continuamos nosotros con más podcast Redes que Cuidan. Por supuesto, recuerde que este podcast es producido por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama. Y de una interesante entrevista saltamos a una interesante sección, porque ya está aquí datos, consejos y recomendaciones, como siempre a cargo de nuestra panelista oficial, una profesional de lujo que tenemos el placer y gusto de contar con ella. Ya está conectada Macarena Rojas, profesional del Centro de Vejez y Envejecimiento de la Universidad Católica. Macarena, nuevamente un gusto saludarte y ansiosos con los tips, recomendaciones y datos que tienes para hoy. Hola Claudio, hola Gladys, la verdad que ha sido un podcast muy interesante. Creo que Susana en poco tiempo abordó tantos temas tan importantes que es difícil traducirlo todo en recomendaciones, pero creo que todos nos quedamos con la sensación de lo importante que es comprender todas las implicancias que puede tener a nivel emocional cuidar a otro, ¿sí? Y conectarnos y ser conscientes de esas emociones en algún punto puede ser una fortaleza y también puede ser una dificultad. Entonces es importante no descuidar ese aspecto y efectivamente estar constantemente chequeando cómo nos sentimos. A veces uno puede minimizar y creer que el tema de la salud mental tiene poca importancia o que hay que seguir adelante a toda costa. Sin embargo, el cómo nos sentimos, los sentimientos y todo lo que involucra eso puede ser un aspecto que se traduzca en una personal y también en una dificultad, ¿sí? Entonces, también es importante entender que reconocer esas emociones, aprender a encauzarlas y poder comunicarnos mejor es algo que se puede ejercitar, no es algo que necesariamente tengamos que saber desde siempre, sino que estamos frente a una situación nueva, vamos a enfrentar situaciones diferentes y es importante ejercitarnos en eso, ¿sí? Por ejemplo, podemos buscar ayuda, hablar con amigos, hablar con familiares. A veces uno va como en piloto automático, preguntan cómo está y uno responde bien, y en realidad no está tan bien. Entonces, darse también la posibilidad de dejarse apoyar por otros y acompañarse con amigos, familiares, y en la medida de lo posible también buscar apoyo especializado cuando lo requiramos, como por ejemplo en el consultorio, en el COSAM que podamos tener en la comunidad. Susana también tocó un aspecto súper importante que tiene que ver con que en esta relación de cuidado de la persona que cuidamos y el cuidador, son como una diada inseparables, ¿no es cierto? Y a veces caemos en el error de mirar solo a la persona que se cuida o solo al cuidador, y en realidad lo importante que es comprender la relación entre estas dos personas, ¿sí? Y mirar la comunicación, cómo se está dando, comprender esa relación, y eso también es un aspecto central para poder cuidar desde un mejor lugar, desde un lugar en que también sea amable y de bienestar para el cuidador, sin descuidarse. Eso es uno de los aspectos más importantes que queremos transmitirles el día de hoy. Los invitamos entonces, como siempre, a revisar los materiales y los ejercicios que hay en el manual Yo me cuido y te cuido. En este caso hay todo un apartado que tiene que ver con salud mental, desde la página 35 a la 38, con muchos aspectos prácticos y sencillos que pueden ser de mucha utilidad para seguir avanzando en esta reflexión que nos invitó hoy día Susana y este podcast de Redes que Cuidan. Perfecto. La verdad que hoy día ha sido un podcast de mucho aprendizaje. Hemos aprendido, ¿cierto?, las fortalezas, a reconocerlas, ¿cierto? También hemos aprendido a reconocer las emociones de los cuidadores, etcétera. Muchas cosas, y como siempre, los datos, consejos y recomendaciones que nos trae Macarena son muy útiles para todos nuestros cuidadores y nuestras personas mayores y público en general. Macarena Rojas, muchas gracias, profesional del Centro de Vejez y Envejecimiento de la Universidad Católica, con nosotros conversando con los datos, con los consejos y recomendaciones en Redes que Cuidan. Gladys, no sé si tienes algún alcance que hacer de esta sección. Oye, Claudio, yo quiero agregar que Macarena, claro, con sus recomendaciones, ¿no es cierto?, nos deja como bien preparadas, sobre todo a las personas que cuidan, ¿no es cierto?, y que escuchan nuestro programa. Relevarlo de la comunicación. Yo creo que es súper importante tener en cuenta que a lo mejor no solo lo verbal, sino que otras formas de comunicarse en esta relación de cuidado. Eso es algo bien importante también que tanto Susana como Macarena relevaron. ¿Qué te pareció este programa? ¿Cómo lo viste hoy día?
Como dije anteriormente, fue un episodio bastante lleno de aprendizaje, de cosas muy prácticas, cosas cotidianas que podemos implementar día a día en el cuidado, y los cuidadores también en su proceso que están viviendo. Así que con dos grandes profesionales, definitivamente un podcast muy interesante. Eso esperamos y muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos. Estamos muy contentos de ser parte de esto. Yo creo que es un acompañamiento para las personas que cuidan, el poder escuchar estas conversaciones, estos datos que hemos tenido durante todos los programas. Creo que es súper relevante, porque también estamos visibilizando el rol de las personas que cuidan. Nosotros eso es lo que queremos también con este programa, que se sientan acompañados, pero también visibilizarlo, también saber que existen, digamos, personas que están cuidando hoy día, que son muchísimos cuidadores informales, y que necesitamos también preocuparnos y ocuparnos de lo que pasa con ellos en esta relación de cuidado. Bien, nosotros de esta manera estamos llegando al final de este capítulo. Redes que cuidan. Hemos abordado una temática bastante interesante, como todas las que se abordan, ¿cierto?, de interés para todo nuestro público. Así que bueno, antes de dar el cierre final, queremos agradecer a nuestras entrevistadas, ¿cierto? A Macarena, panelista ya oficial, y a Susana, que estuvo conversando hoy día sobre salud mental y bienestar en el que cuida. Muchas gracias, Gladys, también por participar y estar junto a nosotros. Y nos volveremos a reencontrar en el próximo capítulo de Redes que Cuidan, el podcast. Chao, chao. El Servicio Nacional del Adulto Mayor Senama, junto a la Pontificia Universidad Católica de Chile y Encuentros Alzheimer y Trastornos Neurocognitivos, presentaron Redes que Cuidan, un podcast que aborda el cuidado de las personas mayores y también acompaña a todos aquellos que cumplen esta importante labor. Hasta pronto.